para comenzar la discusión. A ver qué opinan antes de poder hablar sobre cada tipo de ya, a ver, sí lo pueden leer, ¿no? A ver, Stephanie, que está cerca, ¿podrías leerlo? Y las opciones también. Dice, una mujer de 26 años, técnica de podología, desarrolla una dermatitis eczematosa aguda en manos y muñecas en la distribución de los guantes de látex que usa. Se muestra una fotografía de su mano derecha. La reacción eczematosa desaparece después de 2 semanas de vacaciones. Después de 72 horas de regreso al trabajo, la dermatitis eczematosa regresa y continúa empeorando. ¿Cuál de las siguientes describe mejor la reacción del paciente a los guantes de látex? A. Complejos inmunes circulantes. B. Degradación de macrocitos mediada por inmunoglobulina E. C. Destrucción mediada por inmunoglobulina G o M, citotóxica. D. Destrucción mediada por inmunoglobulina G o M, no citotóxica. E. Destrucción de tejido mediada por células T a través de macrófagos. A ver, entonces, gracias, Stephanie. A ver, Naisha, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué eliminarías primero? A ver, ¿qué comentarías? Yo encuentro bastante relacionado esto a la degradación de los tejidos mediados por la IgE. Principalmente, como vemos, por así decirlo, esta situación se presentaba posterior al uso de guantes de látex. Y vemos que el látex en este caso vendría a ser un agente externo, como así decirlo, tiene un nombre. Bueno, sería el alergeno, un alergeno, ¿no? Y sabemos que la relación, en este caso de la inmunidad tipo 1, es la interacción, en este caso de los alérgenos, con estos anticuerpos IgE, quienes están encargados de la degradación de mastocitos como la histamina. La histamina, por ejemplo, está relacionada al aumento de la permeabilidad vascular y, bueno, posteriormente podemos ver las típicas manifestaciones, ¿no?, del quema y ya. otras características. Muy bien, gracias, Naisha. Entonces, Naisha va por la A. Vamos a ver. Okay. Naisha dice la opción A, ¿no? B. Perdón. ¿Cuál? B, de granulación de mastocitos. De granulación B, perdón, B. Listo. ¿Alguien está a favor también de Naisha? O sea, ¿concuerda con lo que dice Naisha? ¿O piensa que es otra opción? ¿Tiene una opinión diferente? Yo no me relaciono con la dermatitis de contacto. Ya. Por la presencia de eczemas, todo eso. En este caso sería la hipersensibilidad del cuerpo Ya. O sea, ¿cuál sería tu opción? La por la destrucción de tejido mediada por linfocitos T. No, por ser, bueno, linfocitos T a través del macrófago. Ya. Se diría que la E. La E. Ya, entonces vas más por la E. ¿Alguien opina diferente? ¿También van con la B o con la E? A ver, Kenny, ¿qué opinas al respecto? Igual, yo opino igual que Stephanie, la E, porque yo también lo relaciono con la dermatitis de contacto y como sabemos eso va a ser una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por los linfocitos T. Y básicamente ahí va a haber también mediada por los linfocitos T citotóxicos, los CD8 y los CD4. Ya, ok. Entonces Kenny también va por la E. Ya, ok chicos, entonces hasta ahí tenemos el caso. Entonces vamos a hacer ahorita el esquema, discutir un poquito acerca de cada tipo de hipersensibilidad para poder resolver al final de la clase la pregunta, ¿ya? Ya está. Okay. Listo chicos, entonces antes de hablar sobre hipersensibilidad quiero asegurarme que bueno, tienen las bases inmunológicas para poder discutir este tema, ¿no? Porque como habrán visto, habrán leído, acá se habla de muchos tipos de células, tienen que recordar bastante inmunología, que ya llevaron, ¿verdad? Inmunología, ya, perfecto. Ya listo chicos, entonces ¿dónde se produce la maduración de los linfocitos T? Muy bien. Y la maduración de los linfocitos B. Médula ósea. Ok, perfecto. Entonces tenemos un precursor, ¿no? Como una célula madre en la médula ósea.
En el caso de los linfocitos B, pues va a seguir su maduración en la misma médula, ¿verdad? Entonces va a haber primero un vasocélula B inmadura. ¿Y cómo se llama la célula B madura? Cuando ya está completamente diferenciada. ¿Cómo se llama? Células plasmáticas. Células plasmáticas, ¿no? Se sacaron células plasmáticas. Ya, esas son las que vamos a encontrar en la periferia, entonces son las que producen finalmente las ¿Anticuerpos? anticuerpos, que son también denominados inmunoglobulinas, ¿no? Ya, que son las que van a participar en diferentes reacciones que vamos a ver ahora. Ya, entonces voy a colocar acá células plasmáticas, que son las que finalmente producen las inmunoglobulinas. Son los anticuerpos. Ya está. Ok, entonces quedamos en que los linfocitos T son los que siguen su maduración en el timo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con linfocitos T doble positivos? ¿Qué significa los linfocitos T doble positivos? ¿Se acuerdan? Creo que tenía que ver con la tolerancia inmune, o sea que digamos, primero creo que era con los complejos de histocompatibilidad, si digamos reconocía los complejos y atacaba, entonces ese era negativo si no me equivoco. Claro, está bien, eso sucede en el timo y es como que uno de los checkpoints, ¿no? En el que se hace una pregunta y se ve si esos linfocitos van a seguir la apoptosis o van a continuar con la maduración, ¿no? Sí está bien por ese lado, pero en el caso de que del timo, o sea, cuando las células C todavía están inmaduras y son doble positivos, ¿qué se refiere? Que son CD4 y CD8, ¿no? Positivos, o sea, no hay una diferencia, no, son indiferenciados, por decirlo así. Entonces son CD4 y CD8. Entonces, ahí sucede primero la selección positiva, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que habló Kevin. Kevin se hace la pregunta, ¿no? ¿Estos linfocitos reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad? Si lo reconocen, entonces siguen su maduración, ¿no? Y si no lo reconocen, pues sufren apoptosis, ¿no? Entonces, después de hacer esa pregunta entonces del complejo mayor de histocompatibilidad, se transforman en linfocitos CD4 positivos o CD8 positivos, ¿no? Entonces ahí estaban diferenciados. CD8 positivos. Y acá hay otra pregunta, se trata de la selección negativa, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que sucede en la selección negativa? ¿Cuál es la pregunta que se les hace? O sea, tiene que ver con la tolerancia. Ya. O sea, creo que tenemos un antígeno propio y en ese caso no debe reconocerlo como algo extraño. Algo así. Claro, o sea, la pregunta es, ¿se une a los antígenos propios, sí o no? Si sí se une, entonces ¿qué pasa? Apoptosis, ¿no? Y si no se une, entonces siguen su maduración, van hacia la periferia. Muy bien. Entonces acá la pregunta es, ¿antígenos propios? ¿Se unen a los antígenos propios? Porque ¿qué pasaría si es que se unen y se dejan ir a la periferia? Van al terreno sanguíneo. Entonces comienzan a atacar nuestras propias células, ¿no? Ok, ya entonces, los linfocitos... Los linfocitos CD8 también son conocidos como ¿qué? Citotóxicos, ¿no? Y en el caso de las células CD4 positivas, estas se van a diferenciar, ¿sí se acuerdan? ¿En qué? En células T colaboradoras, ¿no? T-helper, por decirlo así. Entonces, hay varios tipos, ¿no? ¿Cuáles son? 1, 2, y 17, ¿no? ¿Y de qué va a depender esa diferenciación en las células colaboradoras? O sea, que una CD4 se convierta en una T-helper 1, o en una T-helper 2, o una 17. ¿De qué depende esto? De la citocina con la que se estimula. Exacto, muy bien, Kevin. ¿Qué tipo de interleuquinas serían las que participan en la T-helper 1? No. No.
Y en el caso de la TIGELPAR2, 4, 5. 2 y 4, ¿no? 2. Y en el caso de la 17, ¿qué interleuquinas son? La 1 y la 6. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que recordar, porque en las reacciones de hipersensibilidad que van a estar mediadas por células T, ustedes van a tener que recordar bastante de esa diferenciación, en qué interleuquinas van a generar esa diferenciación de CD4, el TIGELPER1, 2, 17. ¿Ya? Entonces, traten de recordar igual esas bases inmunológicas para poder discutir a más profundidad, ¿no? Los diferentes tipos de hipersensibilidad. Ya, entonces ya lo tenemos todo claro hasta ahí, por lo menos. Y ahora sí vamos a hablar de las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, una mnemotecnia para poder recordar más o menos cuál es lo característico de cada tipo de reacción de hipersensibilidad es recordando A, B, C, D, E. Entonces, en el caso de A, sería básicamente recordar que la 1 es asociada a anafilaxia y atopía, ¿no? Ya. Entonces, la 1, ¿se acuerdan? Van a recordar anafilaxia y atopía. Luego tenemos la 2, que sería la B, que sería en inglés, ¿no? Antibody, o sea, anticuerpos, ¿no? Para recordar que es mediada por anticuerpos. La C de la 3, ¿qué sería? Complejo, ¿no? Inmunocomplejo. Inmunocomplejo. Y la D, esa sí está en inglés, que sería delayed. O, ¿qué significa? Retardada, ¿no? Es una reacción de tipo retardada en el caso de las 4. ¿Ya? Para recordar eso. Y ABC, o sea, las 3 primeras están mediadas por anticuerpos. Excepto la D, que es la 4, que está mediada por células. Ya está. Entonces, está ahí más o menos para recordar y para comenzar a hablar. Ya, entonces ahora sí. ¿Quién me puede definir? Siempre traten de comenzar con definiciones, ¿no? Porque así recuerdan más o menos la base de cada reacción de hipersensibilidad. Ya, entonces, a ver, ¿quién me puede definir las características principales? No se explayen todavía porque acá tenemos que ver la patología y luego ejemplos, así que calmados, primero los conceptos. ¿Quién me podría definir entonces la reacción de hipersensibilidad tipo 1? A ver, Naisha, que había comenzado a hablar porque ella estaba a favor de que era una reacción de hipersensibilidad tipo 1. A ver, Naisha, ¿puedes comentar un poquito? Podría decir cuando está la interacción entre en este caso la IgE y el antígeno multivalente, que son los medios externos asociados precisamente al desarrollo de esta reacción. Ya, entonces, a ver, ¿quiénes son como los protagonistas? O sea, ¿qué células de nuestro organismo son como los protagonistas de esta reacción de hipersensibilidad? Vamos a ver los mastocitos ya, pero en la fase 2. Bueno, hay 2 fases. ¿No? Claro, ya, ok, pero estamos hablando de concepto en general, así que está bien. Unos son los mastocitos y los otros los basófilos, ¿no? Primero, activación de mastocitos y basófilos, que ahorita vamos a ver qué es lo que hacen. Entonces, primero, activación de mastocitos y basófilos, que son como nuestras células efectoras, que van a generar ¿qué cosa? No, esto primero es mediado por, ¿me acuerdan qué es? Ya, ¿y qué más? Inmunoglobulina E, exacto, entonces anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, ¿no? Bien, ya. ¿Y esto va a estar seguido de qué? Que después de esta activación, ¿qué es lo que se va a producir?
ya que va a generar al final, o sea, al final, ¿qué es lo que genera todo este tipo de mediadores que van a ser en los nervios? ¿Qué es lo que se va a generar? Una inflamación, ¿no? Una inflamación aguda que puede ser localizada o generalizada. Entonces, inflamación aguda, localizada o generalizada. Ya, entonces, hay dos fases. En el caso de tipo 1, ¿cuáles son las dos fases? La sensibilización y la reacción. Ya, o sea, sí, tiene que haber una sensibilización primero, que ahorita vamos a discutirla, pero hay dos fases, básicamente, una temprana y una tardía. ¿Se acuerdan? La reacción de fase temprana que ocurre en minutos, ¿no? Y una tardía que ocurriría en horas, ¿sí se acuerdan? Minutos. En el caso de la reacción tardía, horas. Hola, Diego. Ya, ahora sí, entonces, a ver, Naisha, tú hablaste de una sensibilización previa. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Bueno, en este caso va a resistir la exposición, en este caso al alérgeno. Va a ser reconocido por la producción de lípidos, los dos, pero eso no forma. ¿Por qué va a ser procesado ese alérgeno que tú me comentas? Ahí se te cruza la información, ya. A ver, ¿alguien se acuerda primero? Ya, entra ese alérgeno, que puede ser de X factor. ¿Y por qué va a ser procesado? ¿Por qué? Son las dendríticas. Ya, que son, o sea, es un gran grupo, ¿no? APC. Presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es una sensibilización, que lo que dijo Naisha, que el alérgeno entra por primera vez en nuestro organismo, que va a ser procesado por la célula presentadora de antígeno, dentro de las cuales, como dijeron, pueden estar las células dendríticas. ¿Y quién más? Macrófagos, ¿no? Los macrófagos. Ya, entonces, ya, a ver, Naisha, continúa, que ahí ya te ayudamos. Esa información que te faltaba. Ok, es procesado por las células presentadoras de antígenos, que puede ser o célula dendrítica o macrófago. ¿Qué es lo que va a suceder después? Ya, ¿está bien? Bueno, había considerado que iba a estar en los linfocitos que eligen en este caso, porque posterior a ello, estos linfocitos que eligen van a ser modificados precisamente por la acción de la IgE, no, lo cual va. O sea, ¿alguien recuerda un poquito más acerca de la sensibilización? Ya, ok, se procesó por la célula presentadora de antígeno, en este caso macrófago, célula dendrítica. ¿Y qué es lo que libera este macrófago, célula dendrítica? ¿Qué? Citoquina, ¿qué citoquina en especial? Interleucina 5. Interleuquina 4 primero, o sea, de hecho sí está involucrada en la 5, pero primero la 4. ¿Y se acuerdan qué pasa en el caso de la 4? ¿Qué es lo que hace la 4? Linfocitos tipo B. No, estímulo no jefa. Claro, una diferenciación, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo Naisha, esas células vírgenes que no habían sido estimuladas, pues se comienzan a diferenciar en T-helper 2, ¿no? Y luego esta T-helper 2 va a producir nuevamente interleuquina 4 y 5, que es lo que dijo Diego, para generar toda esa reacción de hipersensibilidad, ¿no? Ya, muy bien. Y también, ¿qué es lo que se produce? O sea, también hay un cambio, que es lo que dijo Naisha. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve una IgE secretada. Sí, o sea, ¿qué es lo que pasa en el caso de las células plasmáticas también? O sea, las que normalmente células plasmáticas que producen IgM, o sea, normalmente producen IgM, ahora comienzan a producir ¿qué cosa? IgE, ¿no? Entonces, esta IgE ya va a comenzar a localizarse en estas células, en la superficie de esas células, en los masocitos, exacto. Ya, entonces ya tenemos ahí más o menos la idea de lo que pasó en la sensibilización.
Y a ver, poner acá igual que comienza a producirse la IG, que va a estar ahora ubicada en la superficie de los mastocitos. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que sucede en una reexposición de este alergeno? O sea, que ya sería la fase temprana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La reacción. Ya, ok, a ver, ¿quién quiere explicar qué es lo que sucede en la reacción temprana? A ver, Lady, ¿quieres explicar un poquito? O sea, vuelve a liberar, por ejemplo, el alergeno según lo que no será la hemoglobina. Ya, perfecto. Entonces, primero hay esa unión, ¿no? Entre el alergeno con la inmunoglobulina E, que estaba ya en la superficie de los mastocitos, ¿no? Ya. Luego de que se une, ¿qué produce? ¿Qué pasa? Degranulación, ¿no? Entonces, se une y hay una degranulación de los mastocitos. ¿Y qué más sucede, Lady? Entonces, ¿qué es lo que se libera de los gránulos? Cuando hay la degranulación se libera lo que viene a ser la histamina, las proteasas, son la SFMCF. Exacto. Entonces, las principales vitaminas, proteasas. Pero, claro, exacto, perfecto. Entonces, acá lo que tienen que recordar sobre todo son los efectos de la vitamina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la vitamina? ¿Qué es lo que va a producir? Hace broncoespasmo, hace vasodilatación de los vasos. Perfecto, entonces, y algo más que no se olvide. Una cosa más importante. Aumento de la secreción de vitaminas mucosas. Ya, está bien, perfecto. Algo más también. Aumento de la permeabilidad. Permeabilidad vascular, ¿no? El edema. Entonces, esos tres sobre todo que recuerden. Entonces, aumento de la permeabilidad, ¿no? Que es lo que iba a originar el edema. Vasodilatación, también dijo Lady. Y aumento de la contracción del músculo liso, ¿no? Que es lo que va a originar el broncoespasmo, que normalmente vemos en la parte ya clínica, ¿no? Y entonces, perfecto. Entonces tenemos la degranulación, se liberan todos estos mediadores y después de que pasan ya horas se produce una reacción tardía, ¿no? Y en este caso, ¿qué se comienza a liberar? Leucotrienos, muy bien. ¿Qué más? Prostaglandinas también, muy bien. Entonces ya acá hay una liberación de citoquinas. Muy bien, entonces acá tenemos los leucotrienos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones de los leucotrienos? ¿Qué tipo de leucotrieno? No, ¿cuáles son las acciones de los leucotrienos? O sea, ¿qué generan? También lo mismo. Lo mismo, exactamente, pero ¿es más potente o menos potente que la histamina? Es mucho más potente que la histamina, ¿no? Entonces acá voy a poner más potente que histamina, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Las mismas acciones. Acciones similares, ¿no? Porque es lo mismo esos tres. Perfecto. Listo. Entonces, ya tenemos ahí casi un resumen de lo que pasa en esta razón de hipersensibilidad tipo 1. ¿Y cuáles son los ejemplos entonces? ¿Qué ejemplos podrían dar para la reacción de hipersensibilidad tipo 1? Asma, muy bien. ¿Qué más? Anafilaxia. ¿Por qué puede ser anafilaxia? No, claro, anafilaxia está bien, pero originado ¿por qué? ¿Por qué tipo de alérgenos? ¿Qué tipo de cosas en general pueden originar? ¿No? Exacto, entonces alimentos, medicamentos, picaduras de abeja, como dijo Naisha, entonces diferentes cosas, ¿no? De abeja, que pueden originar anafilaxis. Entonces, básicamente, recuerden eso, ¿no? Anafilaxia, asma, atopía también.
ahí vamos bien. Ok, entonces ahora sí pasamos a la reacción de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Quién me podría definir o características generales de la tipo 2? A ver, Camila. En este caso no está mediada por IgE, pero pueden presentarse algunas inmunidades. Ya, muy bien. O sea, mediada por anticuerpos, ¿no? Igual, mediada por anticuerpos. Entonces, eso es importante saber. Mediada por anticuerpos. Que pueden ser entonces IgM, IG, hasta IgE también en algunos casos. Pero, ¿qué es lo que sucede acá entonces? ¿Qué es lo que sucede en la reacción de hipersensibilidad tipo 2? Ya, muy bien. Pero claro, entonces, pero antes de que comience a activarse el complemento y todo eso, ¿qué es lo que sucede? O sea, mediada por anticuerpos, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, Se unen lo que viene a ser al PAP. claro, o sea, estos anticuerpos se unen a los antígenos ¿en dónde? En la superficie, ¿no? En la superficie celular. Entonces, unión de antígeno-anticuerpo en superficie celular o también matriz extracelular. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Ya, ahora sí. En el caso ya de patología, entonces hay tres mecanismos. En el caso de la reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué es lo que va a suceder después de que haya esta unión antígeno-anticuerpo en la superficie normalmente? Ya, muy bien, puede haber activación de complemento. ¿Y esa activación de complemento qué es lo que va a originar en la célula? A ver, Diego. Opsonización. Claro. Ya, o sea, está bien. A ver, pero ahí tenemos las ideas un poco mezcladas. Ya, o sea, pero al final. Una activación de los implementos a través de la. Ya, ok. A ver, ahí estamos un poco enredados. Ya, lo primero que va a suceder, uno de los mecanismos va a ser la lisis o destrucción celular, ¿no? Sí, Que puede ser justamente por lo que dijo Diego, la opsonización. Y Diego, ¿a qué se refiere la opsonización? Bueno, básicamente cuando hay el complemento, digamos, especialmente el C3b, se acopla, digamos, a la célula específica mediante otro conjunto complementario, el C3 y el C5, o también relacionado MAC, van a generar que aumente la fagocitosis sobre el mismo. Entonces, ya, está muy bien, exacto. Lo que va a generar igual esta opsonización es fagocitosis, está bien. Pero lo primero que tienen que recordar es que en el caso de la opsonización es como el proceso, o sea, antes de que suceda esto de la fagocitosis, activación de complemento, es de que, ¿qué va a pasar? La célula se va a recubrir de qué? de anticuerpos. De anticuerpos, ¿no? Es como que lo marcar esta célula. Entonces, esta célula la voy a recubrir de anticuerpos y es como una señal para que se genere la fagocitosis o activación de complemento. ¿Ya? Entonces, acá es como, lo voy a colocar acá, recubrir célula con anticuerpos. ¿Ya? Que uno puede generar la fagocitosis, como explicó Diego, y dos, como Naisha dijo, puede generar la activación del complemento. Ya sea fagocitosis o activación del complemento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lisis celular, ¿no? La célula va a morir. Entonces, igual va a generar lisis celular. Entonces, ese es el primer mecanismo. ¿Qué es lo que también puede suceder? Ajá, segundo mecanismo. A ver. La inmunoglobulina va a activar este complemento, por eso es para iniciar un proceso inflamatorio. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver, continúa. A través de C3A y C5A. Entonces, en este caso, también anticuerpo va a generar
la proceso inflamatorio, ¿no? O sea, ya no LISI, solamente un proceso inflamatorio que igual va a conllevar, ¿no?, a este daño en la célula, pero mediante inflamación, ya no LISI celular. Ok. ¿Cuál es el tercer mecanismo? A ver, Stephanie. Y el tercero ya sería la pérdida de la función. Exacto, pérdida de función. A ver, ¿qué te refieres a esto? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, el pérdida de la función, por ejemplo, el tenemos de myasthenia gravis, entre otros. En el caso, por ejemplo, de la myasthenia gravis, estos anticuerpos van a afectar a los receptores de acetilcolina, de tal forma que ya no se va a dar la transmisión nerviosa. Entonces va a haber esa pérdida de función. Incluso llevando a... Exacto, entonces la pérdida de función puede ser tanto por bloqueo, como ha explicado Stephanie, un bloqueo de los receptores, ¿O por estimulación? o por estimulación, ¿no? O por estimulación, exacto, que genera la enfermedad de qué? Estimulación de receptores. Entonces, en este caso, el bloqueo, por ejemplo, como mencionó, puede generar la myasthenia gravis, ¿no? Que es básicamente que la unión a los receptores de acetilcolina. Y en el caso de la estimulación de receptores, el ejemplo es la enfermedad de Graves, ¿no? Que va a comenzar a estimular esos receptores anormalmente y es lo que produce el hipertiroidismo, ¿no? Ya, perfecto, chicos. Entonces, ahí ya tenemos nuestros dos ejemplos, entonces. Myasthenia gravis, enfermedad de Graves. Igual hay muchos más, que también. Ya en la próxima clase creo que lo podemos discutir a más profundidad de las principales enfermedades de cada reacción de hipersensibilidad. Entonces, ahora sí ya pasamos a la 3. ¿Y quién, a ver, podría definir un poquito acerca de la 3 o en todo caso características generales? A ver, Vania, ¿qué me podrías decir de la tipo 3? Tipo 3, ajá. Ya con la mnemotecnia que habíamos mencionado al inicio, ¿qué podrías decir? Iba a estar mediada por inmunocomplejos. Ya, ¿y qué son los inmunocomplejos? Unión de antígeno-anticuerpo. Muy bien, unión de antígeno-anticuerpo. ¿Y cuál es la diferencia entre tipo 2 y 3? Porque acá también habíamos mencionado una unión de antígeno-anticuerpo. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces entre tipo 3 y 2? ¿Dónde se produce esta unión? Creo que como un depósito de estos anticuerpos. Claro, o sea, está bien antes de llegar a eso, pero acá recuerden de que en el tipo 2 la unión de antígeno-anticuerpos se produce en la superficie celular. En cambio, en el tipo 3, ¿qué es lo que ocurre? Estos antígenos se encuentran circulando. Entonces, de pronto, viene el anticuerpo y se une, pero no en la misma célula. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, por eso se dice que estos complejos antígeno-anticuerpos son circulantes, ¿no? Y ya después comienzan a generar, en todo caso, a depositarse en los diferentes tejidos y en el daño, ¿no? Pero tienen que recordar que primero la unión no se produce en la superficie celular. ¿Ok? Entonces voy a colocar acá. Entonces mediada por inmunocomplejos. Y acá me importante que recuerden, es una unión antígeno-anticuerpo y estos antígenos inicialmente estaban circulando. Ok. Y ya, ¿qué es lo que sucede entonces? A ver qué más se puede explicar después de que se producen estos inmunocomplejos. No sé, de manera general. Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo de la nada hubo esos antígenos circulantes? ¿Cómo llegó ese anticuerpo? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, o sea, eso, ¿no? Hay una unión de esos antígenos circulantes en el cuerpo, pero eso no es circular en la
un poquito. Ya, ahora sí, lo que sucede. Ahora sí ya entramos un poquito más específicamente en los inmunocomplejos. ¿Qué es lo que sucedió? Y en todo caso, pongan algún ejemplo, ¿no? O sea, más o menos de lo que pasa. A ver, Kenny. Sobre ese tipo de, a nivel patológico, vendría a ser, por ejemplo, el lupus. Ya, a ver, entonces, ¿qué sucede más o menos en el lupus? Que obviamente es como una, o sea, más o menos guía, ¿no? Lo que sucede en una reacción de hipersensibilidad tipo 3. A ver, ¿qué es lo que sucede? Ahí participan los AMCA y también los anticuerpos SM. Ya, pero ¿qué? O sea, está bien, pero yendo un poquito, explicando un poquito la idea general, ¿qué es lo que pasa entonces en el lupus? Se activa la vía de complemento y también hay una unión con los receptores FC. Ya, o sea, sí también las ideas, Kenny, pero hay que ir desde el inicio, ¿no? Primero, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo se producían estos antígenos? Claro, a ver, elaborando un poco más, está bien, es por ahí. Pero ¿qué es lo que sucede ya? Esa luz ultravioleta de pronto cayó en una célula y la dañó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se liberó de esa célula? Materia nuclear, ¿no? Como que bien dijo, muy bien. Entonces, acá primero hay una célula, ¿no? Entonces, hay una célula. La dejo botar acá ya. Ley. Indicó luz ultravioleta. Y como Kevin dijo, hubo daño en la célula y se liberó material nuclear, ¿no? ADN. Material nuclear. Que básicamente pues son antígenos, ¿no? Antígenos propios. Entonces esos antígenos comienzan a circular, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Qué? Ya, o sea, ¿y qué se va a producir? No, todavía no, hasta todavía no llegamos ahí, Daniel. Estos van a encargar precisamente de la destrucción de la crisis celular. Eso, o sea, la única manera de hacerlo con un linfocito T, no es activar el linfocito B, no se activa en el cuerpo. Claro, ¿no? Entonces, lo que sucede primero es de que los linfocitos, bueno, células plasmáticas, ¿no? Ah, claro, células plasmáticas. Células plasmáticas van a comenzar a producir anticuerpos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Se comienzan a unir a los antígenos, ¿no? Entonces se comienzan a unir, entonces ahí comenzamos a tener varios antígenos, anticuerpos. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? La forma de linfo y no se puede activar el complemento. Claro, entonces ya hablamos de un tejido, ¿no? Entonces se comienzan a depositar acá, ¿no? Los inmunocomplejos. Tenemos inmunocomplejos y se comienza a activar entonces la cascada de complementos. Principalmente, ¿quiénes? C3A, C5. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Sobre todo la C5, ¿qué es lo que va a hacer? ¿A quién va a comenzar a llamar? Neutrófilos, ¿no? Entonces, la C5 va a comenzar a llamar a los neutrófilos. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer los neutrófilos con los inmunocomplejos? Va a tratar de eliminarlos, ¿no? Pero, ¿va a poder o no va a poder? No va a poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El neutrófilo se degranula también en ese momento. ¿Y qué es lo que genera? Justamente la inflamación aguda.
necrosis que nosotros ya habíamos visto previamente. ¿Cuál es el tipo de necrosis que se produce acá? Fibrinoide, ¿no? Muy bien, chicos, vamos bien. Haciendo un recuerdo, necrosis fibrinoide. Ya, entonces eso es lo que básicamente se produce en la tipo 3. Ok, entonces ¿cuáles son los ejemplos clásicos que dijo Kenny, que fue el lupus? Ya, muy bien, glomerulonefritis. ¿Qué más? Esclerosis. ¿Qué? Esclerosis. Esclerosis. Artritis reumatoide. No, lupus. No. Ya no me cansa, ya, igual hay varios. Sobre todo en la tipo 3, recuerden porque hay varios. Ya, entonces, ahí vamos a ver si la próxima semana algunos exponen ejemplos específicos para que sea una manera de que ustedes practiquen también en el examen de laica si se ponen nerviosos y no saben cómo explicar. Ya, creo que va a ser una gran práctica que ustedes también expongan un poquito. Hagan ese tipo de esquemas, o sea, no preparen diapositivas ni nada, sino ustedes mismos hablen, ¿no? Y puedan explicar un poquito de ejemplos de cada enfermedad, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero igual teniendo ya en cuenta esos ejemplos, ¿no? Ok, entonces ahora sí, la tipo 4. ¿Qué es lo que pasa en la tipo 4? ¿Alguien puede explicar un poquito en definición, características generales? Mediada, ¿por qué es la tipo 4? Linfocitos C. Ya, por celular. Mediada por células. Entonces, ¿depende o no depende de los anticuerpos? No es independiente de anticuerpos. Esa es la única que es independiente de anticuerpos. Dime. No, dice que por eso es mediada por células y es retardada. Claro, y esto es importante también, es una reacción de tipo retardada. Esas son las 3 características que necesitan recordar. Y hay 2 mecanismos que justamente van a tener que ver con los tipos de células. ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno por quién y el otro por quién. CD4 y CD8, ¿no? Primero hablamos de la CD8, que es la más simple, que ya la habíamos visto también en el tema de apoptosis. ¿Qué es lo que pasa en la CD8? Que son las citotóxicas, ¿no? No, técnicamente hay 4 vías, una es la intrínseca, la extrínseca, la otra es la faz, y la última era justamente por ese mecanismo de la CD8. ¿Qué tenía que ver, Sandra? ¿No? La activación de citocinas. No, habían 2 cosas que están dentro de la célula CD8 que se liberan. Muy bien, Diego, gran enzima hiperporina, ¿no? De acuerdo. Y Diego, a ver, ¿qué es lo que pasaba entonces con la célula CD8? Bueno, donde hacía la perforina actuaba como una especie de integrador, o sea, hacía una especie de perforación en la membrana. Exacto. Empezaba emitía esas señales celulares para la apoptosis. No, estabas bien hasta ahí, o sea, haces tus poros y ¿qué ingresa? La enzima B, que es la que genera la apoptosis, ¿no? Ya, entonces, la CD8 tiene más que ver con qué tipo de células, o sea, ¿qué es lo que reconoce? Células infectadas por virus, exacto, muy bien. Reconoce entonces células infectadas por virus. ¿Y qué es lo que se produce acá entonces? La célula infectada por virus, por ejemplo, presenta ese antígeno, ¿no? Con el complejo mayor de incompatibilidad de clase 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta CD8 lo reconoce
y va a generar la apoptosis mediante la proteína enzimática. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede básicamente con la CD8, que es más simple. Y en el caso de la CD4, ¿qué es lo que pasa? Se puede compartir en TH1 y TH17. Muy bien. Entonces, los que participan acá son TH1, TH1 y Y justamente es por eso que les mencionaba, ¿no? Que tienen que recordar cuáles son las citoquinas que generan esa diferenciación de CD4 en la 1 y en la 17. En el caso de la 1, pues sería justamente la interleuquina 12, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y en el caso de la 17 sería la 1 y la 6, ¿ya? De las que participan en el caso de... Voy a colocar acá. Voy a acá. La gama y la 12 son las que generan la diferenciación, y en el caso de acá es, en el caso de la 17, entonces ¿cuál es? 1 y 6, que más o menos se pueden acordar porque son las que generan la fiebre, ¿no se acuerdan? La 1 y la 6. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la Tigelper 1 y 17, más o menos, a ver, explíquenme un poquito. Doctora, o sea, en la TH1, por ejemplo, activa la generación de hemoglobina, linfocitos, y en la TH17 por los hemoglobinales, entonces todos son de información. Claro, más reacciones sistémicas, ¿no? Por eso justamente tienen que ver la 1 y la 6. Se produce lo que es, entonces, la fiebre, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Reacciones sistémicas. Ajá. O sea, eritema, ¿sí se acuerdan? Ya, más o menos entonces la 17 tiene que ver con reacciones sistémicas. Y como dijo Stephanie, pues la 1 se produce por la activación de macrófagos que va a generar esas citoquinas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de tipo 4? ¿Qué tenemos? Tuberculosis, diabetes. Ya, muy bien. ¿Qué más? Diabetes mellitus y todo. ¿No? Ya, diabetes mellitus. Muy bien. Tipo. Y algo que también mencionó Kenny, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el tipo 4? ¿Otra enfermedad? Dermatitis de contacto. Bueno, entonces, ¿quiénes tenían razón en el caso? Dermatitis de contacto. Todos los esquemas para llegar a la red. Stephanie y Kenny, muy bien. Entonces, sí, justamente el caso, tengo que colocar nuevamente. El caso que presenté al inicio de la clase, justamente el diagnóstico pues es una dermatitis de contacto, ¿no? Generada por estos guantes de látex. Definitivamente sí puede llegar a generar, inicialmente como Naisha dijo, un tipo de reacción de hipersensibilidad de todo, pero acá lo que tienen que leer, o sea, lo que tienen que identificar en el caso es que ¿qué es lo que sucede? Después de 72 horas de regreso al trabajo, la dermatitis eczematosa regresa y continúa empeorando. Entonces, esto ya no es una reacción inmediata, es una reacción ya de horas, una reacción retardada. Entonces, ese es otro punto clave para que ustedes más o menos traten de identificar cuál es la respuesta correcta. Entonces, en este caso puede ser la E, destrucción del tejido mediada por células C a través de macrófagos. Ya, entonces, eso básicamente, chicos, lo han hecho muy bien, a pesar de que sabía que tenían su parcial y obviamente no ha sido fácil pues leer también para la clase práctica, pero de eso se trata ya. Los cursos se van a hacer más complejos, ustedes van a tener que leer un montón, a pesar de que tengan exámenes y todo, pero veo que sus bases inmunológicas están bien y que en el caso de las reacciones por insensibilidad pues también van por buen camino. Hay que